A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. 25 para las 4 de la tarde, ya en Radio Ancoa 95.7 comenzamos Efecto Constituyente con Francisco Durán. Han sido varias ediciones en las que hemos compartido también con otros abogados entendidos y expertos en el tema constitucional. Héctor Hernández lo nombrábamos, la semana pasada tuvimos a la ex constituyente Patricia Labra, con quien pudimos conversar respecto de varios puntos que son importantes, sobre todo de lo que era el tema de la propiedad, entre otros. Hemos dedicado capítulos a hablar del agua, hemos dedicado también capítulos para hablar de la plurinacionalidad, hemos dedicado varios espacios también para conversar respecto de la situación de lo que va a ser el Estatuto de Carabineros, lo que va a ser las policías, lo que va a pasar también con nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy día es un día especial también, puesto que tenemos un invitado de lujo para partir conversando respecto de los temas que son importantes de cara a este plebiscito constituyente, este 4 de septiembre, que ya se nos avecina a pasos agigantados. Tenemos por ahí en la línea a un gran hombre maulino, sobre todo del Maule Sur, un ex parlamentario, ex diputado por nuestra zona, don Jorge Tarut. Gusto de saludarlo, don Jorge Tarut. El gusto es mío, Francisco, mucho gusto saludarlo, y en primer lugar un cariñoso saludo y abrazo para todos los linarenses, la gente de San Javier, de Villalegre, de Hierbas Buenas, de Colbún, de toda nuestra querida provincia. Bueno, yo creo, don Jorge, que después de haber dedicado una vida al servicio público y también de haber estado presente en nuestra zona, se siente una cierta emoción el poder volver a repetir estos contactos telefónicos. Yo me imagino que usted lo hacía harto, bueno, y sé que lo hacía harto también en su momento, pudiendo saludar a todos los vecinos de nuestra provincia. Así que agradecido de que nos esté acompañando. Yo me imagino que se siente contento poder comunicarse con nosotros. Muy contento porque los quiero mucho y los tengo siempre presentes a todos. Viví un momento muy especial, digamos, como parlamentario, defendiendo siempre los intereses de toda nuestra provincia, de la gente, y así que los tengo en mi piel, con cariño. Así es. Don Jorge, ¿cuántos periodos fue usted parlamentario? 4 periodos. 4 periodos, son 16 años de... 16 años, efectivamente. Y al haber estado 4 periodos en el Parlamento, yo creo que usted tiene una visión, pero absolutamente completa, de lo que hoy día está sucediendo, tanto de lo que fue la situación país que nos llevó a entrar a este plebiscito, y de lo que va a generar también este nuevo texto. ¿Cómo ve usted el proceso constituyente a propósito de la experiencia suya? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo puede en este sentido hacer alguna proyección? Bueno, mire, en primer lugar yo estuve a favor del apruebo, como casi el 80% de las chilenas y chilenos, y seguí el debate muy de cerca. Cuando terminaron el borrador fueron 499 artículos los que leí todos, y posteriormente, ¿no es cierto?, leí los 388 artículos que nos presentan como propuesta constitucional. Y bueno, para alguien que estuvo, ¿no es cierto?, con entusiasmo en el apruebo, este texto para mí es una desilusión muy grande, y por muchas razones, ¿no es cierto? Es un texto que en definitiva, en su conjunto, lo que hace es dividirnos como chilenos, nos divide. Es un texto que de aprobarse, ¿no es cierto?, sería un conflicto permanente entre chilenos y chilenos. Fíjese usted que comienza con un sistema político que da todos los poderes a una Cámara de Diputados y Diputadas, y ponen, ¿no es cierto?, Cámara de las Regiones, como si la gente de las regiones somos todos ingenuos. Fíjese, primero habían puesto una ley definirá sus atribuciones, punto. Después, como hubo pataleo, pero ¿cómo? Ya, pongámosle unas pocas atribuciones más. Pero la que manda es la Cámara de Diputados. ¿Y manda de qué forma? Si mañana un presidente de derecha o izquierda tiene, ¿no es cierto?, el 50% en la Cámara de los presentes en la sala, no de todos,
hace lo que se le antoja, hacen lo que quieren, pasan las leyes que quieran. Bueno, perdóneme, pero en toda democracia tiene que haber un contrapeso de poder. De lo contrario, ¿no es cierto?, hacen lo que quieren. Entonces es un pésimo sistema, un muy mal sistema, y en consecuencia eso nos traería N problemas al país, digamos, en ese sentido. Después, ¿no es cierto?, nos dice que somos plurinacionales, somos muchas nacionalidades. Después se le da autonomía de gobierno, ¿ya? Autonomía de gobierno con administración financiera, todo, ¿ya? Yo le pregunto a la gente, ¿ustedes se imaginan al señor Yaitul con una autonomía de gobierno hoy en día? Les recuerdo a la gente, la ministra del Interior de Chile no pudo entrar, ¿no es cierto?, a Temucuicui. Claro. La recibieron a balazo. El subsecretario Monsalve, que además fue mi colega en la Cámara, y es diputado por Cañete, no pudo entrar a Cañete, tuvo que arrancar en un helicóptero. Ahora, ¿alguien se puede imaginar que hayan autonomía además de gobierno? Y además esas autonomías de gobierno pueden tener relaciones internacionales. Bueno, es una división, pero total y profunda, ¿no es cierto?, del país. Entonces, además de eso, se necesita el consentimiento indígena para asuntos que los afecten. Artículo 191, raya 2. O sea, ellos tienen un veto. Tienen un veto dentro de esta Constitución. Usted vio una encuesta que salió recién hoy día, ¿no es cierto?, que es un altísimo porcentaje, ¿no es cierto?, casi más del 70 y tantos % del pueblo mapuche no está de acuerdo con la plurinacionalidad. Claro. No están de acuerdo, pero sí los que llegaron a convención y con muy pocos votos, pues ahí llegaron gente con 1.000 votos, 2.000 votos, bueno, fueron personas muy extremas que llevaron esto a un extremo. Y bueno, hay muchas cosas más, ¿no es cierto?, muchísimas cosas más, que la hacen muy muy compleja este texto constitucional de aprobarse. Sistemas de justicia. Claro. O sea, vamos a tener varios sistemas de justicia. Entonces, ¿qué pasa si usted, chileno, está en la Araucanía y tiene, por ejemplo, un accidente de auto, ni Dios lo quiera, pero le pasa con una persona que es indígena? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Lo va a juzgar quién? ¿Un lonco? ¿Lo va a juzgar quién? Claro. No dice, no se sabe. Además, no existe digamos, un código indígena. No hay ley escrita de ningún pueblo, ¿ya? Ni el pueblo Yagán, ni el pueblo mapuche, ni el pueblo aymara, no existe. Entonces, ¿quién lo va a generar? ¿Quién lo va a crear? Bueno, y además, bueno, usted se imagina, entonces, se haría justicia para chilenos, justicia para indígenas, y cómo lo juzgan si usted es chileno y no indígena. No, es decir, eso, mire, todo esto nos llevaría realmente por un camino muy negativo. Y lo otro es que algunos dicen, bueno, aprobemos para reformar. No se va a poder reformar, porque están todos los candados. Está el veto indígena, están los candados de los 2/3, 4/7, ¿no es cierto?, pero igual con plebiscito, y además, digámoslo con todas sus letras, el Partido Comunista y a Prodignidad no van a aceptar cambiarle ni una coma a esta Constitución. Entonces, ante estos hechos y analizándolo tanto jurídicamente como políticamente, yo no puedo votar a prueba. Me encantaría votar a prueba, pero no puedo, porque tengo una convicción democrática, ¿ya? Y este texto, sobre todo en el sistema político, no es democrático. O sea, el que tenga una mayoría simple, coyuntural del momento, hace lo que se le antoja. Eso no es democracia. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Quiero que tengamos una nueva Constitución, es decir, si el 4 de septiembre gana el rechazo, y yo creo que va a ganar, ¿no es cierto?, al otro día el presidente Boric y el Congreso tienen que preparar un plebiscito y preguntarnos a todos los ciudadanos cuál fórmula queremos para que tengamos esa nueva y anhelada Constitución.
con alternativas. Es decir, usted quiere una convención, bueno, una convención quizás con menos tiempo que la que tuvo la actual, porque ya tenemos varias propuestas constitucionales. Está la propuesta de la presidenta Bachelet. Y la propuesta de la presidenta Bachelet, ¿qué decía con los pueblos originarios? Decía la propuesta, se reconoce a nuestros pueblos originarios que son parte de la nación chilena. Eso es lo que decía la presidenta Bachelet. Bueno, usted toma parte de la constitución de ella, parte de esta también, que hay cosas que se pueden sacar que son positivas también, sino no todo es negativo, ¿ya? Y les da 6 meses a esa convención para que redacte, ¿no es cierto?, una constitución. O bien también se puede ser que lo haga el Congreso, o una tercera vía también, como lo han hecho otros países, en la vía de expertos constitucionalistas, con transversalidad política, evidentemente, como lo hizo Francia. Francia lo hizo así, en la presidencia de De Gaulle en 1958, propuso al pueblo francés la Constitución en un plebiscito y la gente lo ratificó por un 82%, con un 84% de participación ciudadana. Esa es una Constitución que tiene legitimidad. Hasta el día de hoy está vigente la Constitución de Francia. Entonces, tengamos una nueva Constitución, una buena, ¿no es cierto?, una buena Constitución, y que incluya realmente los beneficios sociales que la gente por lo cual protestó. Porque yo le voy a decir una cosa, ese 1.300.000 personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores que fueron a la Plaza Italia, Plaza de Dignidad, después del estallido, ¿a qué fueron? Fueron a pedir, queremos gobierno plurinacional, queremos, ¿no es cierto?, gobierno autónomo, fin al Senado. No, señor, esa gente fue a protestar por los abusos, ¿ya? Los abusos cometidos por las farmacias, las colusiones de los pollos, hasta el papel confort, las malas pensiones de la gente miserable. Eso es lo que fue a protestar la gente. Pero aquí los políticos se aprovecharon del pánico, quieren poner un sistema político a su pinta, y fíjese un hecho, los temas sociales los dejaron para el final. Claro. Y hay uno que me preocupó muchísimo, porque hay una confusión y no debería haberla. El tema de la vivienda digna. Claro. ¿Ya? En la vivienda digna, en este texto, no dice propietario, sino que dice que la persona va a tener la tenencia. ¿Qué significa la tenencia? Va a tener el uso, el goce de la casa, pero no va a ser propietario de la casa. Y el que diga lo contrario está mintiendo o no ha leído el texto, pero no dice. Y además le cuento más, se presentaron 8 mociones en la interna de la convención para que se ponga que serán propietarios. La rechazaron y la rechazaron. O sea, no querían que sea de la palabra propietario. En nuestros gobiernos, nosotros entregamos a la gente, chilenas y chilenos, más de 2 millones de casas. 2 millones de casas, que son propietarios. Nadie se las puede quitar, nadie se las puede levantar, y por lo tanto son heredables, son de ellos. Claro. En este texto constitucional no es así. Así que nadie le venga a mentir a la gente. Claro. Desde ese punto de vista, don Jorge, bueno, usted fue testigo de los... Porque hay una crítica bien ácida y bien profunda a los últimos 30 años, que en realidad muchas veces no logra ser derribada con un material que es objetivo, que es los números. Usted lo dijo, más de 2 millones de viviendas sociales fueron entregadas también durante todo este tiempo. El programa venía avanzando, te aseguraba propiedad, y así un montón de otras situaciones que efectivamente generaron el desarrollo. El 94%, por ejemplo, de la conexión al sistema de agua potable urbano, entre otras medidas más que fueron testigos y que nacieron a propósito del desarrollo y la estabilidad que generó esta Constitución. Yo me imagino que usted comparte la apreciación de que una Constitución como la que hoy día estamos analizando no va a generar la estabilidad de aquí a muchos años. Al contrario, crearía una tremenda inestabilidad en el país en su conjunto, y sobre todo para los más jóvenes, porque ellos son los que van a tener, ¿no es cierto?, que soportar este texto durante los próximos 40 años, sobre todo si no se puede cambiar y no se puede reformar. Y además, este texto no fomenta para nada la inversión, y la inversión es lo que da trabajo a la gente, ¿ya? O
O sea, sobre todo para que lo sientan los jóvenes. Ahora, en los 30 años, evidentemente que siempre se cometen errores, pero por Dios que avanzamos. Cuando llegamos con don Patricio Aylwin en el año 90, teníamos un país con el 40% de la pobreza. Bueno, llegamos a disminuirlo hasta un 8%. Sí, claro. Ya a esa gente se le dio agua, se le dio agua potable, se le dio casa, ¿no es cierto? Se construyeron colegios, se construyeron hospitales. Bueno, hay un avance notable. Entonces, hoy día, mire, vemos unos jóvenes que llegan sin experiencia al gobierno, que le doy un ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo participé del primer gran acuerdo que tuvo Chile, que fue con la Unión Europea, ¿no es cierto? Que no solo un TLC económico, es un acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea, que nos costó mucho llegar para negociar con ellos, ¿ya? Además, yo fui presidente de la comisión especial que se formó en la Cámara para estudiarlo y aprobarlo, ¿ya? También fue el primero, presidí la delegación que fue al Parlamento Europeo, de senadores y diputados, ¿no es cierto?, porque eso está incluido en el acuerdo. O sea, tenemos el privilegio, México y Chile, de reunirnos una vez al año, ¿no es cierto?, con nuestros colegas eurodiputados y plantear los temas que queramos, políticos, económicos, culturales, lo que sea. Es un privilegio porque el Parlamento Europeo es influyente e influye en el resto de la comunidad. Bueno, tenemos un señor subsecretario que llegó que dice que, y ya está cerrado la renovación del acuerdo después de todos estos años, más de 20 años, se renovó. Se incluyó, ¿no es cierto?, la igualdad para el tema de las mujeres, derechos humanos, muchas cosas más. O sea, lo que se llama un acuerdo, ¿no es cierto?, de última generación. O sea, la Unión Europea de este acuerdo va a hacer otro acuerdo con otras naciones. Resulta que este señor lo congeló. Me dice, mire, lo voy a revisar y voy a hacer una consulta ciudadana y no sé qué cosa. Oiga, cuando el propio presidente Boris le consultaron en segunda vuelta, porque el acuerdo ya estaba cerrado, qué es lo que iba a hacer, y el presidente Boris dijo, yo lo voy a respetar. Pero resulta que este señor está cambiando todo. Oiga, y el próximo año Chile va a crecer 0. Vamos a tener crecimiento negativo. ¿Qué significa eso? Significa desempleo, amigo. Claro. Para que lo entienda bien la gente. Significa desempleo cuando crecemos 0. ¿No es cierto? Significa cierre de empresa cuando crecemos 0. Y este acuerdo que nos permite exportar muchísimos más productos de la agricultura, ¿no es cierto?, etcétera, lo tiene congelado. Es que eso no puede ser, ¿me entiendes? No puede ser. No están pensando realmente en la situación crítica que se encuentra en nuestro país y por lo tanto, ¿no es cierto?, me parece a mí de una irresponsabilidad con Chile enorme. Así es. Voluntarismo, ¿no es cierto?, con la manito empuñada. No, pues si las consecuencias las va a vivir la gente. No la va a vivir ese subsecretario que gana 8 millones de pesos mensuales. Por supuesto. Me acordaba de dos cosas, don Jorge, a propósito de lo que estaba comentando usted de este acuerdo con la Unión Europea. De hecho, y usted debe saber más que yo de esto, cuando hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, estaba el comisionado de la Unión Europea esperando aquí, dio una entrevista y dijo, nosotros estamos esperando que Chile sea o quiera renovar su idea de ser nuestro socio estratégico. Y ayer o antes de ayer, en otro medio nacional, una frase para que la gente lo vaya entendiendo, que dijo la ex ministra Soledad Alvear: oye, si no renovamos todo este tipo de compromisos, si nuestros estatutos jurídicos interiores no dan certeza, etcétera, etcétera, no vamos a ser capaz ni siquiera de tomarnos todo el vino que nosotros producimos, porque nuestro mayor comprador son los mercados internacionales. Así es pues. Son muy malas noticias para nuestros productores, para nuestros agricultores, ¿no es cierto?, de fruta, de hortaliza. No, mire, si es una tontera tan grande lo que están haciendo. A mí me da mucha rabia, porque además fíjese que yo empecé esto antes, ya en 95, yo todavía no era parlamentario. Y José Miguel Insulza era el canciller en ese momento, Eduardo Frei, y me invitó a almorzar con el canciller de Francia, el señor Alain Juppé. Y en el almuerzo, él plantea, mire, no negociar con Chile, no, si ustedes se entran a Mercosur de lleno, entonces ahí podemos negociar. Bueno, la cosa es que yo tomé la palabra y le dije, mire, ministro, yo no entiendo la postura de Francia, ustedes nos quieren hacer ingresar a una unión aduanera que es muy diferente de tener libre comercio, entonces quieren que Chile haga marcha atrás, entonces yo no entiendo eso de la parte de ustedes.
Y me contesta el ministro, primero me dice, bueno, ¿y usted francés? Me dice, porque yo le pregunté en francés, evidentemente. No, le dije, yo soy chileno, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, mire, sabe, voy a revisar esta situación, porque ahora que estoy en Chile me doy cuenta que quizás Francia está cometiendo un error. Bueno, pasó un tiempo y Francia levantó ese veto hacia nosotros. Y gracias a que Francia, ¿no es cierto?, lo levanta, porque usted comprenderá que si Francia y Alemania nos vetan, no había por dónde entrar, claro. Porque son los dos grandes de la Unión Europea. Bueno, dimos vuelta a eso, lo hicimos junto con José Miguel Insulza, lo convencimos al ministro, y ahí pudimos empezar posteriormente a las negociaciones, que las llevó Soledad Alvear después como canciller, ¿ya? Y llegamos a este buen acuerdo. Imagínense que no tuviésemos siquiera este acuerdo, con los cierres que hay hoy día, ¿no es cierto?, de fronteras para poder exportar, estaríamos en peores condiciones, ¿ya? Entonces renovamos este acuerdo que nos implica muchos más productos que Chile puede vender al exterior. Y este señor se da el lujo, el gustito de tener todo frenado. No, eso, mire, para mí este señor está dañando a Chile, está dañando al país. Bien, coincidimos con usted, don Jorge. Bueno, ya nos ha pillado la hora, queremos darle las gracias por su tremenda experiencia personal. Yo sé que esto es algo que le va a servir a muchas personas que hoy día están meditando con respecto a la situación de lo que es el plebiscito de salida o la nueva constitución, y sabiendo además que se ha hecho un esfuerzo por ir explicando cuáles son las debilidades principales de este texto. En ese sentido, Jorge Tarut tiene muy claro que este es un mal texto y por lo tanto también advirtió de cuáles van a ser las malas posibilidades o las negativas posibilidades que se van a dar a propósito de aprobar este texto. Don Jorge, le dejo los últimos minutos para que se despida de toda su gente. Don Francisco, yo quiero decir lo siguiente, derechamente, si yo estuve por el apruebo me habría encantado hoy día votar apruebo, pero mi conciencia democrática me dice, no puedo votar apruebo algo que va a perjudicar al país, que va a perjudicar a Chile. Este no es un tema de izquierdas o derechas, este es un tema de Estado que involucra a todas las chilenas y chilenos. Entonces, ¿no es cierto?, queremos una buena constitución para Chile, una nueva y buena constitución. Entonces, esto no lo cumple, y por eso yo le pido a la gente que por favor se informe antes de votar. Yo sé que ahora viene la franja de televisión, y la verdad es que es un poco explicativa, mucho cantito a favor de la prueba, a favor del rechazo. Al final la gente a veces queda más confundida con la franja de televisión. Pero están hoy día fácil en internet, está el texto en todas partes, la gente lo puede ver. Yo sé que es latoso, son 388 artículos, pero por último, que vayan a la parte que más les interesa conocer, ¿ya? Pero que se informen antes de votar, porque reitero, no es una elección cualquiera, ¿no es cierto? Es una elección en que Chile define su futuro. Y todos queremos un buen futuro para Chile, para eso hemos trabajado, hemos puesto empeño, y en consecuencia, ¿no es cierto?, yo les garantizo que vamos a tener una nueva constitución. Yo creo que el rechazo va a ganar en la medida en que la gente se interioriza más, que lee más el texto constitucional, se da cuenta que esto sería puro conflicto permanente para Chile. Así que yo lo invito, ¿no es cierto?, a estudiar bien antes de emitir su voto. Así es. Bueno, don Jorge, muchas gracias, y aprovechamos también de despedir esta nueva edición con este invitado de lujo, Jorge Tarut, ex parlamentario por nuestra provincia, en Radio Ancoa 95.7. Nos vemos el próximo martes. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos.